Sí, vamos a ver. La causa y motivo de la mayoría de los ruegos y preguntas que hoy traemos aquí es porque hay dinero y presupuesto, mucho presupuesto, estamos en época de vaca gorda, pero lo que se emplea no es realmente lo necesario e importante para los que aquí vivimos todos los días, sino para grandes obras tan imprescindibles como el velódromo, descuidando los recursos para el capítulo de servicios, seguridad, limpieza, mantenimiento, etcétera. Y es que usted se olvida en estos más de 3 años de por qué le votaron para trabajar por una Estepona para vivir que sea cómoda y agradable para sus ciudadanos y cumplir con su palabra con los proyectos prometidos en el programa. Universidad, desaladora, piscina cubierta, Starlight, remodelación, Estadio San Fernando, viviendas sociales. Como decía la gran jurado, que es del que usted quiere huir, creo que a falta de 9 meses, ahora es tarde, señora. Y le vamos a preguntar. Vamos a preguntarle por el incremento de población en verano, que ese incremento de servicio proporcional parece que es lo ajustado. Más servicio de basura, más servicio de limpieza, más seguridad. No nos da la más mínima sensación de que eso está ocurriendo. ¿Qué es lo que está pasando con los servicios? Como digo, de limpieza, de seguridad y de mantenimiento. También nos gustaría preguntar por la situación de deterioro de la Plaza de Toros y el poco aprovechamiento de esta para celebrar el evento veraniego. ¿Por qué se da esta circunstancia y por qué no se invierte en el mantenimiento de la misma? También nos gustaría preguntarle si se ha percatado que hay en el presupuesto del 2026 ya 86 millones de euros para obras y ni un céntimo para viviendas sociales ni mantenimiento de la infraestructura realizadas. 86 millones para obra nueva. También nos gustaría preguntarle por el Parque de los Pedregales, la situación del complejo rural Los Pedregales tras el desalojo que se dio recientemente, donde comprobamos que había allí familias viviendo desde hace ya muchos meses. ¿Por qué esa situación se ha alargado tanto y qué solución ha dado a esos vecinos que utilizaban vivienda pública? Bien es cierto que sin un procedimiento de adjudicación para poder tener un lugar para vivir, entendiendo que es la administración la que debe buscar soluciones habitacionales a los vecinos que no pueden acceder a la misma. Parece que si teníamos unos vecinos viviendo allí de forma fija, como forma habitual, y se han desalojado sin darle una solución, pues no parecería lo adecuado. También nos gustaría preguntar por qué acuerdos, qué reuniones se han tomado con la empresa concesionaria de la autopista para tratar de que sea menor el precio para los empadronados. También nos gustaría preguntarle por el carril de patinete-bicicleta de la Avenida España, que igual que se ha dejado de usar durante el certamen de Popi en el horario de funcionamiento, debería estar así durante todo el verano o cerrado al menos en un horario de más afluencia de gente. Por cierto, que está abierto el tramo nuevo que conecta en zona de Chiringuito Central, Beach, y aunque aquello no está terminado, pero esos 40 metros deberían estar ya señalizados para que por esa zona donde no hay demarcación de ningún tipo, la gente con patines y bici no vayan por donde quieran, dando lugar a un posible accidente. Sería algo urgente esto, y le pregunto si se han dado cuenta y si lo van a hacer de forma rápida. También nos gustaría preguntarle por los horarios de baldeo, limpieza y obras grandes como la avenida Juan Carlos, San Lorenzo o Aparcamiento del Carmen, que antes de las 7 de la mañana, incluso en fines de semana, ya están trabajando con maquinaria pesada. Ver si se podía minimizar de alguna forma los efectos para el descanso de los vecinos. También nos gustaría preguntar, ya que el verano es el tiempo de más paseo y disfrute de zonas como la Gran Senda, presumimos de esa Gran Senda en el término de Estepona sin apenas baños en tantos kilómetros, ¿por qué no se instalan baños en el tramo de la senda litoral? Es algo tremendamente necesario. También nos gustaría preguntar por la estación de autobuses y el velódromo, y es que nos duelen los ojos de ver a cientos de personas esperando a la intemperie en la caseta de autobuses del Palacio de Congreso, mientras vemos a decenas de máquinas y camiones trabajando en el llano del velódromo. ¿De verdad era tan necesario un velódromo para Estepona por encima de otras obras como la estación de autobuses, el pabellón de deporte municipal acorde a una población como Estepona o una piscina municipal cubierta? Nos ha llamado la atención porque es que pasando por la estación de autobuses es flagrante lo que podemos ver allí. La gente, cuando hay sol, lo que intenta es ponerse debajo de los árboles, pero parece que buscar la solución de la sombra bajo el árbol, cuando llueva, nos secaremos, nos meteremos en las alcantarillas, porque no parece que se dé una solución. Hablando también de autobuses, nos gustaría preguntar por la parada justo que hay aquí enfrente. Justo enfrente, la tienen que ver los que vengan. Cuando vienen ustedes de la localidad de donde residen y vengan ustedes a trabajar, verán ustedes seguro esa parada de autobús. Y ahí viene la pregunta. ¿Cree usted que es suficiente la obra que han hecho frente al ayuntamiento para los usuarios de autobuses a diario de esa parada?
poner una sola marquesina donde se podría proteger al menos a 10 o 15 personas más cuando lleguen las lluvias y donde la gente seguirá usando los portales de esos bloques. Ahora mismo existe una marquesina donde puede haber unas 4 personas que estén cobijadas. Entendemos, y simplemente basta por dar una vuelta, pasar y cruzar por la única zona cuando estaba cerrado el paso marítimo, había que venir hasta aquí para verlo y era constante ver una gran afluencia de personas, sobre todo a primera hora de la mañana, incluso a media mañana, a última hora de la tarde, a mediodía, y sabemos que es tremendamente escaso. Creo que con 4 desde luego se ha quedado tremendamente corto y habría que plantearse una parada más importante si queremos hacer de alguna forma un pequeño intercambiador en el centro, ya que la parada de autobuses está en la otra parte de Estepona, en Estepona Este. También nos gustaría preguntar por qué se han dejado de pintar los pasos de peatones. Ahora que hay más gente de fuera de Estepona y que no lo conocen, hay que darse vuelta por zonas como Huerta Nuevo o la Avenida Andalucía, por poner 2 ejemplos. Nos gustaría también en este aspecto recordarle los 400 metros del vial junto al edificio Tiriam, que se arreglaron como no está en ningún otro tramo. Y usted nos dijo hace unos 6 meses que iba a ser el principio de otros tramos. El principio y el final parece que ha sido, porque no hay ningún tramo más, ni asfaltado, ni pintado, ni con la señalítica, ni los avisos que hay en esos 350 metros, 400 metros que rodean, que están delante justo del edificio Tiriam. También nos gustaría saber quién controla las playas y la senda litoral, porque mire, entendemos que no hay servicios de seguridad y es imposible pedirle más esfuerzo a la policía local. Lo que hace falta es más efectivos. Este verano estamos observando en la senda litoral mucho movimiento de gente en patinete, incumpliendo las normas de casco, de velocidad, etcétera. Bicicletas que circulan a velocidad de entrenamiento por dicha senda y que bien te tocan el timbre y te dan una voz para que te aparten. O el mismo sábado por la mañana que había un coche aparcado junto al antiguo Kempiji en la misma senda litoral sobre la misma acera y los ocupantes durmiendo en él. Hay muchísimas partes de la senda litoral donde encuentras vehículos, muchísimos que acceden al acceso. Entiendo que esto es un tema de control, pero la pregunta es ¿cuándo vamos a tener la policía que necesitamos? Y no digo los que hay, que más esfuerzo no pueden hacer. Lo que falta evidentemente es refuerzos. Lo que hace falta es incrementar la plantilla. No solamente policía local, también en cualquier aspecto. Estamos hablando de los administrativos, estamos hablando de los técnicos, hablamos de cualquier aspecto, pero la policía local, que es seguridad, creo que esto deberíamos de tenerlo ya más que cerrado. También hemos visto un anuncio de nuevas cámaras de videovigilancia. Dice que van a poner más de 170 cámaras en 82 puntos nuevos. Dice que es para la fluidez del tráfico. Me extraña si lo ponen en zonas peatonales donde no hay tráfico. Pero esas cámaras, le pregunto, además como decía el padrón, le pregunto si van a instalarlas sobre todo en los sitios donde se depositan las basuras, porque hay auténticas escombreras y puntos limpios, sin ser limpios, en muchísimas zonas. Hablamos del río Padrón, pero hablamos de la lavandería, y hablamos del río Castor, y hablamos del río Bellerín, y hablamos Guadalmansa, y hablamos una gran cantidad de sitios donde se depositan esos escombros. Y nos gustaría recomendarle que esas cámaras que se van a poner pues se pusieran en esa zona al menos. También nos ha llamado la atención que ha tardado usted 1 año en traer un nuevo barco pesquero en la rotonda final de la Avenida del Mar, junto a la entrada del puerto. Se lo pedimos en un ruego hace más de 1 año. La pregunta es, ¿no hubo dinero, no hubo tiempo, no hubo barco? También nos gustaría saber por qué en la semana que hemos tenido el paseo marítimo del Jamón los baños eran insuficientes, el servicio de limpieza. Creo que tienen que darle una vuelta absolutamente a eso. Tanto los baños como la limpieza eran insuficientes por la cantidad de gente que había. El éxito existe, pero se puede morir de éxito si no está en la infraestructura alrededor. Y nos parece que han sido tremendamente insuficientes. También nos ha llamado la atención la idea de plantar girasoles, que se han puesto uno a uno, dedicar un montón de tiempo y luego en menos de 2 semanas ya han tenido que quitarse. Y nos gustaría saber de dónde ha surgido esa idea y qué es lo que ha pasado para que haya durado tan poco tiempo. Nos gustaría preguntar por qué no se emite el pleno en directo por las redes municipales, como hacen otros ayuntamientos. Y le digo, por ejemplo, algunos: Manilva, Casares, Marbella, Málaga. Nos gustaría, en Málaga incluso las comisiones informativas, que yo creo que darían mucha transparencia a la labor que estamos realizando aquí. Entonces, ¿por qué no se puede emitir? Entendemos que tenemos recursos suficientes, ¿por qué no se emite en directo? También nos gustaría preguntar por el Parque del Ángel para eventos como la cita veterinaria del flamenco.
Era dantesco el aspecto que tenía en la mañana siguiente, donde las esculturas de Santiago de Santiago se empleaban como pollete para poner las bebidas, sucias y manchadas. Por cierto, que hay dos esculturas que siguen faltando. Ahí nos gustaría saber si saben ustedes algo de ellas, porque hay dos esculturas que no están, y hace ya tiempo, y nos gustaría que nos diera esa información. También nos gustaría preguntar por qué la obra de la casa que se cayó justo al Banco Santander, antiguo Banco Jerez, hispanoamericano, que se cayó cuando se hizo la acera de la Avenida España, enfrente del Mirasol Center, porque esa obra tiene cortada la carretera para aparcamiento de los propios trabajadores o técnicos que están en esa obra. Cuando hay obras alrededor, por ejemplo la que está al lado del nuevo Don Rinaldo, donde estaba de Corbaño, y no se ha cogido la acera. Entonces, ¿por qué no hemos visto ninguna otra obra en la que se coja la acera y en esa sí se ha cogido donde están aparcados varios vehículos? Porque es que los vecinos tienen que salir a la carretera para poder cruzar. Ya digo que solamente con el tema de poder aparcar 2 o 3 vehículos que hay dentro de la acera. También nos gustaría preguntarle por las letras de Estepona en la entrada oeste. Se demolieron el 15 de junio. ¿Era necesario quitarlas todas? ¿No hubiera bastado con quitar las 2 deterioradas por el accidente y reponerlas? ¿Está prevista su reposición? Nos llama la atención que un símbolo que existía, la gente veía por lo menos el lugar por el que pasaba. Ahora llegó la autovía, era más difícil de poder atravesar Estepona, pero creemos que el coste que había y la imagen que nos daba era bastante rentable. Y nos ha llamado la atención y quisimos saber qué ha pasado con ella. También nos gustaría saber, una pregunta seguramente sería más para la señora Vilaseca, ¿por qué los expedientes 16.625, que no está, por cierto, 16.625 y 29.612 son expedientes extrajudiciales en los que se ha omitido la fiscalización previa por parte de la Junta de Gobierno local? Se indica que tendrá que venir a pleno para poder ser aprobado esos expedientes. Han pasado 2 meses y no vienen a pleno. No sé si es que no quieren traerlo o no se atreven a traerlo por lo que podamos decirle. ¿Qué pasa con esos 2 expedientes, el 16.625 y el 29.612? También nos llama la atención y le preguntamos por qué el suministro eléctrico, al menos, sigue sin tener contrato. 320.000 euros se han pagado de energía eléctrica sin contrato. Y nos gustaría preguntarle, ya que estamos aquí, qué hay del contrato de comedor de guardería, de telefonía y de servicio urbano de bus, que el mes pasado seguían sin contrato. También quisiéramos preguntarle por el estado de la adjudicación de las parcelas para alquiler social. Nos dijo que era inmediato. Lo que leemos en la Junta de Gobierno local es que se quedan desiertas permanentemente. Ya le dije que era un brindis al sol, que eso de a ver quién se presenta aquí, pues no se va a presentar mucha gente. Nos dijo usted que había mucha gente interesada, no mucha, nos dijo usted 2 interesadas. La pregunta es cuántas van a adquirir esas parcelas para realizar esas viviendas sociales que se alquilarían. Nos gustaría saber en qué estado está la adjudicación de esas parcelas. También nos solicitan vecinos de la Plaza del Ajedrez, que hay personas mayores que suelen tomar el fresco allí, que se habilite por lo menos una zona en la que no se juegue la pelota. Entonces nos gustaría que haya alguna indicación, porque no la hay en toda la plaza, alguna indicación en la que esté prohibido jugar a la pelota, por lo menos en una zona de la misma. Si quieren dejarla en otra, me parece bien, la plaza es suficientemente grande, pero si no hay ninguna indicación, pues los chavales tienden a ocuparla completa, y estamos hablando de personas mayores que un manonazo pues puede ser de ciertos años, y nos gustaría que se tuviera en cuenta. Simplemente una señalización de prohibido jugar al fútbol, por lo menos en una de las zonas de la plaza. También nos gustaría preguntar por el estado de la limpieza de la playa del Cristo. La hemos visitado una vez por la mañana y aquello es para verlo. De verdad que nos llama mucho la atención. Creo que yo ya no sé si es que lo que ocurre allí por la noche es algo descomunal, pero realmente el estado de suciedad en el que se encuentra por la mañana, mañanas de viernes y sábado, ha sido las que yo la he visto, estamos hablando de noches de jueves y viernes, me ha llamado muchísimo la atención el estado de abandono en el que se encuentra por la limpieza. También nos gustaría preguntarle, y como decíamos que ahora estamos en un estado en el que el presupuesto se estará montando de aquí a nada, si se podía plantear que hubiera presencia de la policía local, si bien no fija, por lo menos de vez en cuando, por los partidos de fútbol en los campos en los que se están produciendo eso durante los fines de semana. Se acumula un montón de personas, un montón de padres o los que no son padres, y si hay algún altercado siempre es conveniente que esté la policía local cerca, y nos gustaría solicitárselo desde aquí, que estuviera en el programa,
que la policía tuviera en ese plan en los fines de semana determinada presencia. Simplemente con la presencia yo creo que cualquier alborotador pierde las ganas de salirse de madre. Y también nos gustaría, hablando de lo mismo, que se dotara de una ambulancia para esas zonas donde se están produciendo deporte intensamente durante los fines de semana. Que el ayuntamiento tuviera una ambulancia, que se contratara una ambulancia para que aquellas personas que están realizando deporte, estamos hablando que hay 40 o 50 personas y en algunos casos se pueden encontrar hasta 200 personas entre el estado de atletismo, el Muñoz Pérez y el recinto ferial, pues que hubiera una ambulancia para cualquier emergencia que pudiera suceder. Se lo pedimos desde aquí, ya que me imagino que se está dotando el presupuesto y creo que esto habría suficiente. Si tienen 86 millones de euros para obra, una ambulancia el sábado y el domingo, yo creo que se lo pueden permitir. Después nos ha llamado la atención también, y esto nos lo han comentado muchos vecinos, pero lo hemos visto además en persona, es que nos gustaría que nos contara qué ha pasado con la estructura que están en Arroyo Judío, la estructura por la que, si no me equivoco, porque eso fue hace como 3-4 años, se dotó presupuestariamente de 2,5 millones de euros para indemnizar al titular de esas construcciones. Eran unas estructuras que están entre el río Castor y Arroyo Judío. Se dotaron, creo que, de 2,5 millones de euros para abonarle, no sé en qué concepto, pero se abonaron esas cantidades al propietario de esa parcela, que parece ser que eran unas obras ilegales que datan de los años 80. Lo que sí es verdad es que ahora mismo hay una problemática dentro, y los vecinos que viven alrededor tienen cierto susto, y creemos que hay que hacer algo, desde dar seguridad o tomar las medidas que vean oportunas, pero de luego no parece que los vecinos se estén llamando por WhatsApp cuando ven algún tipo de altercado y preveyendo para meterse dentro, cerrar las puertas, parece que no es lo más apropiado. Y nos gustaría saber la historia de esos 2,5 millones de euros, qué ha pasado con esa estructura, porque entiendo que si eran ilegales, eran para tirarla, y qué medidas se están tomando sobre la seguridad de la zona, porque creemos que está yendo a peor. Había un precinto, se ha violado el precinto. Lo que escuchamos por allí es... Creo que habría que tomar alguna medida y se está dejando ir y puede ser demasiado tarde. Nos gustaría una explicación sobre la misma. También volvemos a insistirle en un problema que hay, que nos dijo que era un problema grande, pero lo dejamos como está. Es el tema de los jabalíes. Los jabalíes están ya llegando a los jardines de las casas. Lo digo porque es que habrá gente que piense que es un cerdito feliz, pero un jabalí en un jardín, si usted ha dejado a un niño pequeño, a un bebé, en la sombra, en un jardín, que parece que no es nada descabellado, y por H o por B pudiera entrar un jabalí, lo cual es bastante fácil en un jardín, se puede encontrar con un susto más que grande. Un susto más que grande. Hablaba la compañera el mes pasado de que se habían matado incluso a alguna mascota. Ya podemos dar por buena hasta si hay alguna mascota. Es que esto va peor. Y le digo que es que puedes ver piaras de 30 jabalíes en la parte al lado de la playa. Con lo cual estamos hablando de zonas urbanas, de chalés, de jardines, donde puede haber niños pequeños, donde puede haber bebés. Y yo creo que esto se nos está yendo de las manos y no se está tomando ninguna medida más que decir que es verdad que es un problema. Que reconocer el problema está bien, pero después hay que tomar alguna medida y creemos que eso falta. También nos gustaría preguntar por el estado de la calle Juan Guerrero. Los vecinos han tenido que sacar los vehículos de allí y aquello también es para verlo. Si se dan una vuelta por aquella zona, imponer realmente cómo se ha desplazado la calle, cómo se ha movido el movimiento de tierras que hay y la situación en la que están los edificios. Creo que necesitan no solamente un mail en el que se le invita a sacar los vehículos del aparcamiento porque se van a hacer medidas sobre la calle, y parece ser que lo que se ha hecho es sacar los vehículos por lo que pueda pasar, por si a ver si no se puede sacar los vehículos de ese aparcamiento porque las puertas se muevan, porque realmente después no se ha movido nada más, pero la calle es realmente impresionante y creo que los vecinos se merecen una respuesta y unos plazos sobre todo también. De igual forma nos gustaría saber por los plazos del suministro eléctrico del edificio Alma. Es verdad que ve uno el portal y ve que hay algo de luz, se ilusiona, cuando se fija en todos los pisos ves que no hay ninguno ocupado. No hay ninguno ocupado y que no hay luz.
Y entonces nos gustaría saber por estas 72 familias cómo van las negociaciones con Endesa para poder conseguir de alguna vez que puedan ocupar las viviendas, con la problemática que eso acarrea a esas 72 familias que tienen problemas fiscales, problemas educativos, problemas sanitarios, problemas contractuales, están de ocupa en su propia vivienda que han vendido para venirse a esta porque no la pueden ocupar. Creo que es suficientemente trágico y por tanto solicitaría que nos informara de cómo están esas negociaciones con Endesa. También nos gustaría preguntar por el Polideportivo Sierra Bermeja. Hemos visto las gradas de Sierra Bermeja, hemos visto Cerrillo que tiene más de 1 metro de altura. Yo creo que ya se podría hacer hasta huertos en esas gradas del polideportivo. Entonces, hemos visto el mantenimiento de los colegios, pero nos llama la atención porque, desde luego, en lo que son las gradas del colegio de Sierra Bermeja, ya digo, las matas permanentes en medio de la grada. Estamos hablando de matas de 1 metro. Entonces, pues nos ha llamado la atención y quisiéramos saber si se piensa darle un repaso y se piensa en recuperarlas. También nos gustaría preguntar por la zona del entorno de Torrenuera. Las plantas secas, grietas, baldosas rotas, arquetas rotas. ¿Se han percatado de esa situación en una zona absolutamente nueva? También nos gustaría preguntar si hay proyecto o se ha empezado algún tipo de acción para el soterramiento de los cables en las calles del centro urbano. Basta pasarse por la misma, si te fijas un poquito y no miras el suelo para no caerte, si miras un poco hacia arriba verás la cantidad de cables que hay. Y creo que eso empezamos en un momento dado, recuerdo, una política para ir en las nuevas calles, ir soterrándolos, pero vemos que no se siguen soterrando aquellas otras calles que no se hicieron en ese momento. Entonces nos gustaría saber si existe un proyecto o si la idea es hacerlo, tenemos que esperar al nuevo equipo de gobierno en el 27. También nos gustaría preguntar por la calle Salamanca, la esquina con calle Zamora, que le trajimos la foto de unas arquetas que tenían unos conos, las arquetas habían tenido conitos y aquello era un tema familiar. La arqueta se había hundido ya. Ya no solamente es que se hubiera hundido la arqueta, sino que se había hundido la valla que estaba encima de la arqueta, preveyendo el boquete. Y entonces nos dijo usted que tomaba nota hace 6 meses. Entonces le volvemos a pasar la nota sobre esa calle, porque es que hace 6 meses y está exactamente igual. La valla más hundida. El departamento de valla, conos y cinta funciona extraordinariamente bien. Porque no hay cada vez que sucede algo se pone una valla. No se arregla, pero se pone una valla, o una cinta o un cono. El departamento de valla, cinta y cono es extraordinariamente rápido. El de reparación del mantenimiento, no tanto. También, ya para terminar, quisiéramos mandar un saludo y nuestro deseo de que pasen un fantástico fin de semana a los vecinos de Cancelada, que esta noche comienzan su fiesta. Y quiero terminar mi intervención mandando un enorme abrazo a los vecinos de Ceuta que viven o visitan frecuentemente nuestra localidad y que están sufriendo una situación inimaginable, ellos o su familia, y que sepan que desde aquí nos solidarizamos con ellos y con su situación. Muchas gracias. Los paneles del parking, ahí tiene usted toda la razón. Esos paneles no están funcionando, tienen que funcionar. Con el señor Uzafa lo he comentado varias veces. Probablemente tenemos que ampliarlos, porque la previsión era para los parkings que había en ese momento, y de aquí a muy poco pues va a estar el parking del Carmen, más adelante el de Boulevard, y vaya a incorporarse a ese proyecto de señalización de los parkings, el parking de la Viña, que como saben fue adquirido por el ayuntamiento e incorporado al sistema de €1 al día. Sobre los servicios ya lo ha explicado el señor Ruzafa. Sobre la plaza de toros, que hay pocos eventos. Bueno, pues ahí ha habido eventos taurinos, ha habido eventos musicales, hay un evento ecuestre para el día 29, ha habido un certamen de hamburguesa, cosas así. En fin, bueno, comparado con periodos anteriores, ¿se podrá utilizar mucho más? Sí, siempre se puede más, pero se está utilizando desde luego. Hay que invertir. Sobre los pedregales, la información no es correcta, ¿eh? No se ha desalojado a ninguna persona que tenga su domicilio estable, aunque estuviera incorrectamente alquilada esas casetas o esas cabañas. Es decir, se ha producido a la resolución del contrato y al desalojo de la empresa concesionaria, que no quería irse y se ha tenido que ir porque habían incumplido el contrato y estaba completamente resuelto, pero la sorpresa para el ayuntamiento es que cuando fue la policía local a hacer el informe correspondiente se encontró que habían hecho alquileres a medio o a largo plazo, alquileres estables, cosa que no permitía el contrato, y naturalmente que pues con esas familias se procederá de la manera que legalmente hay que hacer. Que no se ha echado a nadie, no se ha desalojado a nadie que tenga su domicilio, aunque fuera incorrecto, en ese lugar.
Tomo nota de todo el tema de los patinetes, tanto del paseo marítimo, del tramo que dice, como del corredor litoral. Los baldeos se producen en los horarios que todas las ciudades hacen los baldeos. Es verdad que en ese momento de la mañana o de la noche puede molestar a alguien, pero probablemente molestaría mucho más si se hiciera durante el día, aparte de que la evaporación del agua pues haría que surtiera menos efectos, ¿no? Podría haber más baños en el corredor litoral, es un tema que habría que estudiar, pero sí aprovecho la ocasión para recordar que las personas que usan el corredor litoral, aparte de los baños que ya existen, también tienen la posibilidad y el derecho de utilizar las instalaciones de hostelería que hay por todo el recorrido. ¿Sí? En la estación de autobuses ya le dije en el pleno anterior que será un gran proyecto para el siguiente mandato. Veremos qué equipo de gobierno está en la ciudad, veremos quién es el alcalde, pero estoy convencido de que debe ser uno de los grandes equipamientos que hay que hacer en el futuro, pero a corto plazo además. Sobre el velódromo no es solamente una pista de ciclismo muy demandada por la gran cantidad de aficionados que hay al ciclismo en la ciudad, afortunadamente cada vez hay más gente que opta por moverse en bicicleta, sino que además incorpora un espacio suficiente para un campo de fútbol, un campo de rugby. Por lo tanto es un equipamiento que viene a completar en la zona norte de la ciudad toda el área deportiva, todo el equipamiento deportivo. Que por cierto, también hay la previsión de hacer una pasarela sobre el río Monterroso, hay la previsión también de hacer un túnel bajo la salida junto al parque de bomberos para que esté conectado toda la área deportiva del recinto ferial con la zona del velódromo. Era un compromiso electoral, se está ejecutando y según me dicen van en plazo y estaría terminado aproximadamente para el mes de febrero. Ahí enfrente creo que se han instalado una marquesina más, si vemos que hace falta pues instalará otra más. La pintura de los pasos de peatones es un proceso constante, no se pintan todas a la vez, pero se están pintando constantemente. La verdad es que en el plan de barrios, que va funcionando muy bien, está llegando a la zona de Marisierra, que viene de la zona de Serra Bermeja, de la Novilla, que antes estuvo en Las Infantes, que antes estuvo más al norte de la ciudad. Bueno, pues el plan de barrios incorpora también, por supuesto, la pintura de los pasos peatonales. Tomo nota de otros ruegos, como las cámaras, el tema de la policía local, ambulancias, se toma nota y ya sigue estudiando la cuestión, la limpieza de la Cristo, la plaza del ajedrez, sobre lo que hoy le he contestado. Está en marcha la licitación de esos contratos a los que usted se refiere, que se hacen pagos extrajudiciales. Si hay alguno pendiente de venir a pleno, vendrá cuando corresponda. Las letras de Estepona se habían roto dos por un accidente, pero estaban deterioradas todas. Y al final se ha estado por eliminarlos y ya veremos si se reponen o no, puesto que existen otros indicadores de Estepona, uno en la propia rotonda, otro en otro lugar de la ciudad y puede que no sea necesario. Respecto de la casa caída, yo también me llamó la atención que ocupara espacio, lo pregunté, me dijeron que habían hecho la solicitud en la Avenida España, que tienen informes favorables. Sobre el Parque del Ángel, bueno, pues ahí hay un evento y si en el momento en que el evento se produce, pues al rato, pues sí, desgraciadamente, pues hay basura, hay restos, y eso pues ¿quién tiene la culpa? Pues los que lo usan, ¿qué vamos a hacer? Pues al día siguiente se va y se limpia. No sé, lo de los girasoles, no tengo información de dónde se han puesto girasoles, ni por qué se han puesto girasoles o se han dejado de poner. Me voy a preguntar a ver por qué han puesto girasoles. A mí no me parece mal, Tiene su periodo de vida temporal, como todas las plantas, son temporada. En este caso, pero sí, lo voy a preguntar. Voy a ver también lo de la emisión directa del Pleno, si técnicamente se puede hacer con los medios municipales, no me parece mala idea. Tomo nota también de lo que comentaba la Feria del Jamón, que fue muy exitosa, por cierto, una feria de interés turístico regional, autonómico, y probablemente va a ser de interés turístico nacional. Un importante paso si se consigue. Hay que felicitar al organizador José María Tello, porque la verdad es muy meritorio, que es un esfuerzo personal que hace. Naturalmente el Ayuntamiento le apoya, que va a seguir apoyando. Tiene también muchos patrocinadores, apoyos institucionales de otras administraciones, pero recae sobre él prácticamente el 100% de la organización y tiene muchísimo mérito. Sobre el tema del barco, estaremos de acuerdo que el deterioro que tenía el barco que hay en la rotonda a la entrada del puerto exigía sustitución. Se ha estado elaborando el pliego, que ha tenido muchas incidencias, porque hay pliegos que, en fin, por discrepancia con los técnicos municipales, por otro tipo de incidencias, se produce que vayan a un ritmo diferente al deseado, pero ya por fin ha sido publicado y confío en que haya licitadores, que se presenten, que oferten, que haya pluralidad de ofertas
que se elija el banco más adecuado para sustituir al que está. Se toma nota de otras cuestiones que he ido planteando también sobre los cables, que cada vez que se reformó una calle se metió unas tuberías especiales para ese plan de cableado subterráneo, que, bueno, que sigue que ir avanzando poco a poco. Sobre el colegio Sierra de Béjar, se aprovecha el verano para poner a punto todos los colegios. Y hay un plan para que a 1 de septiembre, cuando entren los chicos y chicas, pues los colegios estén a punto. Bueno, pues en algún momento podrá parecer que uno no lo está, pero le tocará su turno y durante el verano se hace. Efectivamente, me sigue pareciendo clarísimo el tema de los jabalíes. Yo aceptaría sugerencias. Si algún miembro de la corporación quiere hacer alguna sugerencia concreta, yo agradecería que hiciera por escrito y, por supuesto, la estudiamos, porque lo que dependa del ayuntamiento, si esas sugerencias son asumibles, lo haremos. Esa estructura a la que usted se refiere, este es un tema que viene de lejos, es un tema que viene efectivamente de hace más de 20 años. 30. Parece ser, por la información que tengo, que era un suelo no urbano en el que pidieron licencia de obras y el ayuntamiento dio la licencia. Después de empezar la obra y estar en estructura, el propietario lo enajenó, lo adquirió otro, que iba a continuar la obra, pero entonces el ayuntamiento, yendo contra sus propios actos, porque hubo una denuncia de la Junta de Andalucía para realizar la obra, y ahí ha habido pues una sucesión de procedimientos administrativos, judiciales, pronunciamientos también del Consejo Consultivo, y efectivamente alguna solución habrá que tener, porque el suelo sigue siendo rústico, porque el que obtuvo la licencia, todo indica que la obtuvo de buena fe, todo indica que el ayuntamiento en algún momento no hizo las cosas que debía hacer, me refiero a algo que aconteció hace más de 20 años, y probablemente haya un tema indemnizatorio que haya que afrontar, o no. Pero es un tema que está ahí, que está todavía planteado, y lo que sí hay en este momento es unos ocupas, y por eso yo mismo, no hace muy pocas fechas, hablé con la Policía Nacional y le pedí que se personaran, identificaran la medida de lo que les corresponde y tomaran las decisiones que en ese momento consideraran. Y sobre la feria de Cancelada, pues, efectivamente es hoy, el pregón es a las 9:30, Emilio Rodríguez es el pregonero, están ustedes todos invitados y cuento además con su presencia.